Bueno, buenas noches, bendiciones. Te habla Constantino Barroeta de Recíbelo Ministry. Hoy voy a compartir contigo una palabra que yo la titulé ¿Qué hay de tu prójimo? Amén. Así que yo quiero que abras tu corazón y escuches, medites, recibas esta palabra, pero aplícala en tu vida. ¿Sabe? Cuando Dios sacó a su pueblo, Israel, de la esclavitud de Egipto, este pueblo ya era numeroso, necesitaba un orden, necesitaba llevarlo a un lugar físico donde pudiera establecerse como una nación. Pero toda nación requiere de leyes. Y Dios no solamente le había dado las leyes espirituales, como eran los mandamientos, sino que también le había dado las leyes sociales, morales y éticas. Y este conjunto de leyes, sumadas a las leyes espirituales, eran las que iban a ser establecidas para que Dios pudiera proveerle todas las bendiciones para que pudieran estar viviendo bajo la cobertura del Padre Celestial. Pero este viaje de Egipto hacia la tierra prometida, que iba a durar solamente 40 días, se tornó en 40 años. Debido a la desobediencia que este pueblo incurrió, no solamente las leyes espirituales, sino también las leyes morales, sociales y éticas. Y hoy en día, muchas veces podemos fallar, podemos dejar de recibir bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque desobedecemos estas leyes. Y Dios es un Dios de orden, y no solamente tiene que ver con las leyes espirituales, sino también con las leyes sociales, morales y éticas en el cual están establecidas en nuestras leyes aquí en esta tierra. Yo quiero compartir contigo en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 9, dice lo siguiente: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, en un buen lugar, y le dices al pobre, tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y te convertís en jueces con malos pensamientos? Y dice el versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresor. Ahora bien, Dios quiere que tú y yo obedezcamos las leyes. Jesús habló de que había que darle al César lo que era al César y a Dios lo que era de Dios. Pero no solamente se refiere a los diezmos, a la ofrenda, también se refiere a obedecer las leyes, a obedecer la palabra, tanto del hombre a través de la Constitución o de las leyes de cada ciudad y de cada nación, como las leyes y la palabra de Dios. Y en el Mateo 22, 36 al 39 dice lo siguiente, presta atención: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Esto lo dijo Jesús. Pero dice, y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? Tú y yo muchas veces fallamos porque ignoramos estas leyes sociales, morales y éticas. Y que va en combinación con lo que dice Jesús, que debemos amar al prójimo. Muchas veces tú y yo entramos en una discriminación. Muchas veces tú y yo ignoramos a aquella persona que está necesitada. Y en esos pequeños detalles, Dios se fija. Dios escudriña tu corazón. Y Dios se da cuenta de que tú has entendido que tú debes ayudar a una persona en un momento dado. Y tú sabes, te haces la vista gorda y obvias ese mandato que muchas veces
nos pone el Espíritu Santo en nuestro corazón. Jesús espera que tú y yo seamos compasivos. Jesús espera que tú y yo seamos de corazón abierto. Porque cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús fue abierto a todo. Jesús fue receptivo con todo. Jesús ayudó a todos, al huérfano, a la viuda, al enfermo, al necesitado. Jesús nunca hizo acepción de personas. Y si tú y yo somos llamados discípulos de Cristo, tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo que Jesús hizo. Tú y yo estamos llamados a ser puente de conexión. Tú y yo estamos llamados para servir al prójimo, al necesitado, al huérfano, a la viuda, al enfermo, al preso, a todo aquel el que esté en un semáforo pidiendo comida, pidiendo alimento, pidiendo dinero. Tú y yo, por medio del discernimiento del Espíritu Santo, por medio de esa comunión con el Espíritu Santo, nos va a hablar, nos va a mostrar, nos va a revelar que debemos ir y ayudar a nuestro prójimo. Ahora, en Gálatas 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y el versículo 10 dice también: así que según tengamos la oportunidad, siempre tú y yo vamos a tener la oportunidad de ayudar al prójimo. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Sabes, muchas veces vamos a una iglesia, nos congregamos a una iglesia y vemos en la misma fila de bancos hermanos y hermanas que podemos discernir que están pasando por una situación y obviamos ese detalle. Yo te exhorto y te invito a que seas un ayudador, a que seas una persona compasiva, a que seas una persona que auxilie sobre todo al hermano o a la hermana de la familia de la fe. Porque cuando ayudamos al prójimo, estamos ayudando no al hombre, sino directamente a Dios. Amén. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora, yo quiero decirte que Jesús iba en contra de toda discriminación. Como te expliqué hace ratico, Jesús era una persona que era receptiva, que hablaba, que oraba, que ayudaba a cualquiera que se le atravesara en el camino. Y en una oportunidad se le atravesó un hombre, un erudito de la palabra, era un intérprete de la palabra, aquel que tenía el conocimiento, aquel que tenía la revelación de la palabra, y le hizo una pregunta un poco sarcástica, ¿no? Porque siendo un conocedor de la palabra, esta persona conocía la respuesta. Pero le hizo la pregunta que dice lo siguiente. Dice: ¿haciendo qué cosa yo heredaré la vida eterna? Es decir, que una persona que se sabe la palabra de adelante para atrás y sabe la respuesta, ¿cómo le va a preguntar a Jesús haciendo qué cosa él va a heredar la vida eterna? Pero Jesús, que escudriña el corazón, que Jesús todo lo sabe, él le contestó de una forma bien inteligente. Y él le respondió lo siguiente: ¿qué dice la ley? Esa ley que es la palabra que él conoce, esa ley que es la palabra que él sabe interpretar. Entonces, este hombre le contesta: bueno, la palabra dice que debes amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien, estás en lo correcto, entonces haz eso y vivirás. Pero este hombre no se quedó con esa respuesta, porque le incomodaba. Y le fue a otra pregunta sarcástica y le dijo: pero ve acá, Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y yo te pregunto a ti, ¿quién es tu prójimo? ¿Es acaso tu prójimo aquel grupo selectivo con el cual tú te reúnes? ¿Es acaso tu prójimo las personas que trabajan contigo? ¿Los que van al mismo club que tú vas? ¿O los que van a jugar golf? ¿O los que van al partido de fútbol? ¿O es acaso el prójimo aquella persona que probablemente tú veas en un semáforo pidiendo comida, o una mujer en sus brazos en un semáforo pidiendo
comida para darle alimento a su niño. Entonces Jesús le respondió por medio de una historia que está en la Biblia y está en Lucas 10, comenzando en el versículo 25, y es la historia del buen samaritano. Y esta historia narra el hecho de que un hombre salió de Jerusalén, un judío, iba de Jerusalén hacia otra ciudad, y en el camino fue interceptado por unos ladrones, quienes le robaron, le despojaron todo lo que tenía, lo golpearon, lo maltrataron, y lo dejaron tirado, casi muerto en el camino. Entonces narra la Biblia que a los minutos o al rato pasa uno de estos fariseos, uno de estos eruditos de la palabra, y viéndolo postrado en el piso, se hizo el loco, lo ignoró, se hizo como que el que no lo vio, y siguió de largo. Y dice después que vino un sumo sacerdote también, y lo vio, y lo ignoró, y siguió de largo. Pero dice la Biblia que también vino un samaritano. Un samaritano era una persona que los judíos lo catalogaban como una clase social de segunda o de tercera, porque eran mestizos. Y los judíos eran, tú sabes, de esos nariz levantadas, que eran muy elitescos, que solamente eran ellos, una roca, y los demás no valían nada. Entonces este samaritano, que era de segunda clase, dice que hubo compasión y misericordia en él cuando vio a este hombre tirado en el piso. Y dice que lo levantó, lo limpió y lo llevó a un lugar, pudiera decir que fue un hotel, una posada, donde lo llevó a una habitación, donde le dio ropa limpia, donde le dio alimento. Pero como este samaritano tenía que continuar su viaje, le dio unos denarios, le dio dinero al dueño de la posada, para que pudiera cubrir todo lo que este hombre necesitaba mientras se recuperaba. Y le dijo que si aún faltaba algo, que cuando él viniera de regreso, él pagaba la cuenta. Eso se llama amar al prójimo. Entonces, esta fue la respuesta que Jesús le dio a este erudito de la palabra. La respuesta es: tienes que ayudar al prójimo. El prójimo es cualquier persona que esté en necesidad. Y siempre, todos los días, vamos a ver, se nos van a presentar personas que tengan necesidad. No solamente necesidad económica, sino una necesidad espiritual. Personas que necesiten una palabra de aliento, una palabra de consolación, una palabra de edificación. Una palabra que saliendo de tu boca con el poder del Espíritu Santo puede transformar y puede dar vida eterna a esa persona. Porque tú y yo hemos sido llamados para ser luz. Tú y yo hemos sido llamados para ser conectores, ser discípulos del Señor Jesucristo. Y el ser discípulo del Señor Jesucristo implica de que tú debes hacer lo que el Maestro modeló, hacer lo que el Jesucristo discipuló, enseñó, dejó el legado a través de su palabra. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer para amar al prójimo? Ese gran mandato que Jesús habló. Bueno, lo primero que tú tienes que hacer es, primeramente, reconocer a esa palabra que tú sabes que debes hacer. Muchas veces escuchamos palabra y nos entra por un oído y nos sale por el otro. Pero esta noche yo te estoy dando un mensaje de exhortación. Para que toda palabra que tú recibas, tú tienes que meditarla, aplicarla en tu vida. Tienes que accionar la palabra. Entonces, si tú quieres ser un discípulo de Jesucristo, tú tienes que empezar a amar al prójimo. Pero no es de la boca para afuera, es también con acción. Entonces, tú tienes que aplicar la palabra en tu vida. Lo segundo que tú tienes que hacer es extender tu mano, abrir tu corazón y cerrar tu boca. Porque mira lo que dice Jeremías 7:3. Así dice el Señor: enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Porque si en verdad enmendáis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hacéis justicia
entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, entonces os haré morar en este lugar. Así que tú y yo estamos siendo llamados a que seamos más sensibles con nuestro corazón, a que aprendamos a extender nuestro brazo, nuestra mano, porque así como hoy tú puedes abrir tu mano para dar, tú no sabes si mañana tú tienes que abrir tu mano para pedir y para recibir. Entonces, esto es un principio que también tiene que ver con el principio de siembra y cosecha. Entonces, cuando tú abres tu corazón, cuando tú extiendes tu mano, Dios te dice, abre tu corazón, extiende tu mano, pero tienes que aprender a cerrar tu boca. Porque muchas veces ayudamos a la gente, pero nuestra lengua es tan poderosa que entra en vivo e indirecto a chillar, a criticar, a murmurar. Y eso bloquea esa bendición, ese gesto que a Dios le agrada. Lo estamos eliminando, lo estamos cortando cuando vamos después a juzgar y a criticar a esa persona que nosotros le ayudamos. Así que es importante pues que tomemos en cuenta este punto. El siguiente punto es que debes recordar que tú eres luz, que tú eres la sal de esta tierra. Dios necesita que tú seas una luz verdadera. Dios necesita que tú seas una luz no opacada, no apagada, sino que vislumbres, que por medio de la luz nosotros podemos atraer a muchas personas. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, versículo 6. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Y el versículo 8 dice, porque el que rechaza esto no rechaza al hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. El punto número 4 dice, proponte a ser un edificador, proponte a ser un pacificador y un discípulo de Cristo. Porque siendo un pacificador y siendo un discípulo de Cristo, estás reflejando el carácter de Jesús en tu vida. Y mira lo que dice Romanos 14:13. Por tanto, deja de juzgar a otro. Más bien, proponte a no ser tropiezo ni obstáculo a tu hermano. Es decir, que si lo vas a ayudar, ayúdalo. Pero si no lo vas a ayudar, no seas piedra de tropiezo, no seas un obstáculo para que otro lo pueda ayudar y lo pueda bendecir. Tú has sido llamado para sumar, para multiplicar, no para restar ni para dividir. Y en este ministerio deseamos que todos se unan para sumar, todos se unan para ser multiplicadores, para ayudar al prójimo, para servir al prójimo. Número 5 es, de nada sirve que lo que hagas en pos del prójimo lo publiques y lo estés regando. Y esto nuevamente tiene que ver con el poder de la lengua. Dice la Biblia que lo que haga tu mano derecha no lo debe saber tu mano izquierda. Y cuando la izquierda sabe lo que hizo la mano derecha, fue porque tu boca o la boca de alguien habló. Entonces aprendamos a ser sabios, aprendamos a ser entendidos, aprendamos a ser íntegros, aprendamos a obedecer la palabra como Dios quiere que la obedezcamos. Jesús cuando estuvo aquí en este mundo, Él ayudó y Él nunca se vanaglorió, Él nunca se autoidolatró. Él fue la persona más humilde, Él fue la persona más sensible, Él fue la persona más accesible. Y tú y yo, siendo alumnos del Maestro, tenemos que tener esa misma actitud en nuestro corazón. Así que yo te invito esta noche a que ten en cuenta este mandato que el Señor Jesús nos da, que amemos al prójimo. Y amar al prójimo no es un sentimiento, sino es una decisión de ayudar, de servir, de auxiliar, de ser compasivo, de ayudar al necesitado. Tenemos que amar al prójimo, porque si tú te haces llamar un cristiano, si tú te haces llamar un hijo de Dios, el hijo de Dios significa que tú estás marcado con el Espíritu Santo, que has sido apartado, que eres especial, que eres alguien preferido
para el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que hay en ti un plan, hay en ti un propósito. Y ese propósito y ese plan tenemos que llevar a cabalidad, cumpliendo y obedeciendo la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que yo te doy gracias por esta palabra y yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.